El acusado fue detenido robando una hogaza de pan en un mercado del vecindario, su señoría, dijo el fiscal, con un tono frío y distante. Ramón simplemente bajó la cabeza. Solo necesitaba suficiente fuerza para pasar un día más, murmuró. La sala emitió una leve risita, pero el juez no la compartió. Acababa de ver el nombre del hombre. ¿Quién era este hombre y qué tenía ese nombre que hizo que los ojos del juez se llenaran de lágrimas de repente? Bienvenidos a Narraciones Desveladas. Echemos un vistazo más de cerca a lo que realmente pasó. A los 66 años, Ramón Morales se había convertido en un rostro familiar en un vecindario de la ciudad, viviendo en las calles durante más de 10 años. Frágil y envejecido, con una larga barba plateada que claramente no había visto una navaja o tijeras en mucho tiempo, siempre se le veía cargando una mochila militar desgastada, verde desvaído, con las correas gastadas y deshilachadas por años de uso. Los lugareños lo llamaban el silencioso. Mientras que muchos otros en situación de calle pedían limosna o causaban alboroto, Ramón mantenía un perfil bajo. Recolectaba reciclables, aceptaba con gratitud sobras de trabajadores de restaurantes bondadosos y se aseguraba de dormir en diferentes lugares cada noche para no ser una carga para ninguna tienda. Casi nadie sabía que Ramón había servido en el ejército durante más de 2 décadas. Fue dado de baja con honores en 2004. 4 años después, en 2008, su esposa, Clara, falleció de cáncer, un diagnóstico que el Hospital de Asuntos de Veteranos había inicialmente errado. Su muerte sumió a Ramón en una profunda espiral emocional. Alejó a su familia restante, vendió su modesta casa, donó cada dólar a la organización benéfica favorita de Clara y desapareció en el vasto anonimato de las calles de la ciudad. Ser nadie duele menos que vivir como alguien que falló a la persona que más amaba, confió una vez a un voluntario de un comedor comunitario. Una tarde de noviembre gélida, con nieve en el horizonte y temperaturas ya bajo cero, Ramón entró en Tienda López. No había comido en 3 días. Sus manos temblaban mientras discretamente metía una hogaza de pan de un día en su abrigo mientras el señor López atendía a otro cliente. Lo que no sabía era que el señor López había mejorado recientemente el sistema de seguridad de la tienda con nuevos espejos. «Oye. No te muevas», gritó López, ya marcando a la policía. «Voy a llamar a los policías». Ramón no huyó. Se quedó donde estaba, con la hogaza aún visible a través de la cremallera medio abierta de su abrigo. Solo necesitaba lo suficiente para pasar el día, dijo en voz baja. La policía llegó minutos después. El más joven de los 2 oficiales que respondieron, el oficial Díaz, parecía incómodo mientras colocaba las esposas alrededor de las delgadas y curtidas muñecas de Ramón. «¿Realmente eres veterano?», preguntó Díaz, observando las placas de identificación en el pecho de Ramón. «Esta identificación está casi desgastada». Ramón asintió. Solía ser alguien que importaba. «Ya no». «Lo siento, señor», dijo Díaz suavemente. «El dueño de la tienda está presentando cargos. Dice que no es tu primera ofensa». Ramón fue registrado en la comisaría como cualquier otro ladrón de tiendas. Un defensor público le dio una consulta breve e impersonal, claramente más interesado en despejar la lista que en entender quién era realmente Ramón. Se programó una comparecencia en el tribunal para la mañana siguiente. Al día siguiente, Ramón fue llevado a la sala del tribunal en el juzgado de Ciudad, aún vistiendo la misma ropa arrugada de la noche anterior. No había familiares presentes. No había amigos ni testigos de carácter que hablaran por él. Solo un puñado de abogados, algunos reporteros cubriendo casos más destacados y el personal del tribunal realizando sus rutinas diarias. Caso 47,293, el Estado contra Ramón Morales, leyó el secretario en un tono monótono. Un joven fiscal se puso de pie y ajustó su corbata antes de hablar. Su señoría, el acusado fue atrapado robando una hogaza de pan. Dado su historial de pequeños robos y su falta de dirección fija, recomendamos que permanezca bajo custodia hasta el juicio. Presidiendo el estrado estaba el juez Juan Valdez, un hombre con reputación de fallos duros y sin paciencia para dramas en la sala. Apenas miró a Ramón antes de abrir el expediente del caso. Como la mayoría de las personas en la sala, ya había descartado este caso como solo otro día, solo otro nombre. «Señor Morales, ¿cómo se declara?», preguntó el juez Valdez, finalmente levantando la vista del expediente. «Culpable, su señoría», respondió Ramón,
con la voz apenas audible. Solo tenía hambre. Alguien en la parte trasera rió. El juez levantó la vista rápidamente y lanzó una mirada dura en esa dirección antes de volver al papeleo. Ramón Morales, es sargento de primera, ejército. La voz del juez se desvaneció a mitad de la frase. La sala se quedó en silencio mientras su rostro cambiaba. Agarró el borde del estrado con fuerza, sus nudillos blanqueándose. Miró a Ramón. Luego al expediente. Luego otra vez a Ramón. Entonces, sin decir una palabra, el juez Valdez se puso de pie. La sala se congeló. Los jueces no se levantaban. No durante audiencias preliminares como esta. Permaneció inmóvil durante varios segundos, su rostro tenso con algo no dicho, sorpresa, dolor, tal vez ambos. «Su señoría», preguntó el fiscal con vacilación, inseguro de cómo proceder. «El tribunal tomará un receso de 15 minutos», dijo el juez Valdez, con la voz notablemente ronca. El acusado permanecerá sentado. Mientras el juez desaparecía en sus aposentos, la sala zumbaba con susurros. Ramón no se movió. Se quedó sentado, inmóvil, con los ojos pegados al suelo, o bien ajeno al revuelo que su nombre había causado, o simplemente demasiado acostumbrado a ser ignorado para que le importara. Dentro de sus aposentos privados, el juez Juan Valdez sacó una fotografía vieja y arrugada, un grupo de soldados en camuflaje desértico frente a una tienda médica improvisada en Irak. Sus manos temblaban mientras estudiaba los rostros. Ahí estaba él, 2 décadas más joven. Un médico de campo antes de que siquiera pusiera un pie en la Facultad de Derecho. Y a su lado, de pie en la fila trasera, estaba Ramón Morales. Dirigiéndose a su computadora, el juez Valdez accedió a la base de datos militar a la que aún tenía autorización por su trabajo previo con asuntos de veteranos. Unos pocos clics después, el historial de servicio de Ramón Morales llenó la pantalla, y confirmó todo lo que el juez comenzaba a recordar. El sargento de primera Morales había completado 3 misiones de combate, 2 en Irak, 1 en Afganistán, sirviendo en logística. Su trabajo había sido llevar suministros esenciales a través de territorios hostiles hacia bases operativas, avanzadas durante los momentos más peligrosos de la guerra. En 2003, tras un ataque a su convoy, Ramón había recibido la Estrella de Bronce por valor. En lugar de buscar cobertura como la mayoría hubiera hecho, se subió a un camión de combustible en llamas y lo alejó de un grupo de soldados heridos, sufriendo heridas graves pero salvando 17 vidas en el proceso. También incluida en el expediente estaba una imagen impactante que una vez adornó la portada de El País, Ramón cargando a un niño afgano herido hacia un helicóptero de evacuación médica. Por un breve tiempo, esa fotografía lo convirtió en un símbolo de decencia en medio de la brutalidad de la guerra. Y luego, como tantos otros, el público siguió adelante. Pero un documento en particular hizo que el juez contuviera el aliento, un informe de misión desclasificado de julio de 2003. Durante una retirada frenética bajo fuego enemigo, Ramón había cargado a un médico herido en su espalda y lo llevó 2 millas hasta un lugar seguro, a pesar de tener metralla en su propia pierna. ¿Ese médico? El soldado de primera clase Juan Valdez. Dios mío, susurró el juez, apenas creyendo la coincidencia. Es él. Durante años, el juez Valdez había buscado discretamente al hombre que le había salvado la vida. Pero tras la baja de Ramón, había desaparecido. Sin dirección. Sin actualizaciones. Sin rastro, solo el nombre Morales, gritado entre disparos en el caos de la guerra. Mientras el juez procesaba el peso de lo que acababa de descubrir, Ramón permanecía solo en la sala. El alguacil apenas levantó la vista de su teléfono. Para el sistema, Ramón era solo otro rostro olvidado. Tras la muerte de Clara, Ramón se había desmoronado. El dolor era aplastante, intensificado por un TEP no tratado. El diagnóstico inicial erróneo de su cáncer por parte de asuntos de veteranos había destrozado su confianza en las instituciones que una vez sirvió sin cuestionar. Cuando ella murió, él soltó todo, su hogar, su pensión, su identidad. No podía soportar ser parte de la máquina que la había dejado morir. En las calles, Ramón se convirtió en un fantasma. Los adolescentes a veces le arrojaban comida por diversión. Los dueños de tiendas rociaban la acera para evitar que durmiera cerca de sus puertas. Los policías lo empujaban cuando los vecinos se quejaban.
Incluso otros sin hogar lo evitaban, especialmente después de escucharlo gritar en la noche por sueños que no lo soltaban. Sobrevivía recolectando reciclables, lo suficiente para comprar jarabe para la tos cuando el invierno lo dejaba con sibilancias. Nunca pedía limosna. Nunca pedía compasión. Su formación militar había inculcado un sentido de autosuficiencia que se mantenía, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Y en los días más oscuros, sacaba la foto de Clara que guardaba sellada en una funda de plástico para protegerla de la lluvia y la suciedad. Ya casi, Margarita le susurraba, usando su apodo. Solo resistiendo un poco más. De vuelta en su oficina, el juez Valdez entró en acción. Su primera llamada fue a Asuntos de Veteranos, exigiendo confirmación inmediata de los registros de Ramón. Luego llamó a Néstor Bravo, ahora coronel, el hombre que había servido con ambos en Irak. Bravo, soy Valdez. ¿Lo encontré? El tipo que me sacó de Faluya. Está sentado en mi sala ahora mismo, sin hogar, arrestado por robar una hogaza de pan. Hubo una larga pausa al otro lado antes de que Bravo finalmente hablara. Estaré allí en 3 horas. No lo dejes ir. El juez no perdió ni un segundo más. Tomó su papelería y escribió una nota a mano en membrete oficial. Ramón Morales no es solo otro hombre sin hogar. Representa un tipo de lealtad que este país ha olvidado con demasiada frecuencia. Por ley, no podía desestimar el caso él mismo, no con este nivel de involucramiento personal. Pero eso no significaba que no pudiera cambiar el curso de cómo se desarrollaría este caso. Cuando el receso llegaba a su fin, la secretaria del juez regresó a su escritorio y notó un documento que no había visto antes. Era una copia impresa de esa icónica foto de periódico, Ramón cargando al niño afgano. Debajo, con una letra familiar, había una nota. Algunos héroes nunca pidieron ser recordados. Inmediatamente reconoció la firma. Coronel Bravo. Había visto su correspondencia antes en archivos judiciales relacionados con veteranos. Las piezas finalmente encajaban. Ramón Morales no era solo otro acusado. Era un hombre cuyo coraje silencioso había impactado vidas, incluyendo las de aquellos que ahora tenían su destino en sus manos. Cuando el tribunal volvió a sesionar, Ramón sintió que algo había cambiado. El juez Valdez ya no llevaba la misma expresión reservada. Esa máscara fría y profesional se había levantado, reemplazada por algo más. Algo más profundo. Reconocimiento, tal vez incluso reverencia. Antes de que Ramón pudiera registrar completamente el cambio, la audiencia tomó un giro sorprendente. A la luz de nuevos desarrollos relacionados con los antecedentes del acusado, comenzó el juez Valdez, con voz mesurada pero cargada de emoción. El tribunal pospone los procedimientos hasta que se pueda completar una investigación completa. El acusado permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de mañana. El fiscal pareció brevemente desconcertado pero no levantó ninguna objeción. Ramón simplemente asintió, aceptando la decisión en silencio. Estaba acostumbrado a que se tomaran decisiones sobre su vida sin explicación. Este momento no se sentía diferente, aún. Mientras los oficiales comenzaban a llevarse a Ramón, el juez Valdez dio una instrucción final. Asegúrense de que el señor Morales reciba una comida decente, y vean que reciba atención médica adecuada. Esa noche, la historia se difundió en línea. Un pequeño blog de noticias local publicó un titular escéptico que inmediatamente generó controversia. Hombre sin hogar afirma ser héroe de guerra. Juez retrasa sentencia por pan robado. En horas, la sección de comentarios estaba llena de opiniones duras y escepticismo. Solo otro vagabundo pretendiendo ser veterano. Si realmente sirvió, ¿por qué no está recibiendo beneficios de asuntos de veteranos en lugar de robar comida? Mientras tanto, en la instalación de detención del condado, Ramón sintió el impacto de ese escepticismo público de primera mano. Un recluso más joven, navegando por el artículo en un teléfono de contrabando, lo miró con desprecio. El robo de valor es lo más bajo que una persona puede hacer, escupió el joven, empujando a Ramón con fuerza contra la pared de concreto. Mi hermano murió allá, mientras personas como tú usan placas falsas para dar lástima. Ramón no respondió. No levantó una mano ni una palabra en su defensa. Simplemente absorbió el empujón de la misma manera que había aprendido a soportar la indiferencia de la sociedad, con resignación silenciosa.
Más tarde esa noche, dejó la comida caliente intacta. En cambio, se sentó en silencio en su catre, sosteniendo sus placas militares en una mano y la foto de Clara en la otra, su sonrisa desgastada por años de manejo. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, una pregunta se agitó dentro de él. ¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien finalmente lo miró, y realmente lo vio? ¿Alguna vez has visto a alguien ser completamente mal juzgado, solo por cómo lucía o de dónde venía? Tal vez ahora es el momento de compartir esa historia. Alguien allá afuera podría realmente necesitar escucharla. A la mañana siguiente, Ramón fue escoltado de vuelta a la sala, sin saber que todo había cambiado durante la noche. Esta vez, la galería estaba abarrotada. Cada asiento ocupado. La atmósfera crepitaba con una anticipación silenciosa. Equipos de noticias se habían reunido afuera, cámaras listas, aunque no se les permitió entrar. Aún así, todos sabían que algo inusual estaba por venir. Mientras Ramón avanzaba hacia la mesa de la defensa, notó un pequeño pero significativo detalle: su defensor público se había ido. En su lugar estaba un hombre mayor digno con cabello plateado y un aire de autoridad tranquila. «Soy Gerardo Molina», dijo suavemente. «Represento a la Alianza de Defensa Legal de Veteranos. Alguien ha tomado un interés serio en tu caso, señor Morales». Ramón lo miró, confundido. Molina no explicó más. Solo dio un asentimiento tranquilizador y le indicó que se sentara. Mientras Ramón se acomodaba en su silla, las puertas de la sala se abrieron nuevamente. La sala se puso de pie cuando entró el juez Valdez, pero la atención de Ramón se desvió hacia el trío de oficiales militares elegantemente vestidos que seguían de cerca a los oficiales de la corte. Llevaban uniformes de gala completos, sus medallas brillando bajo las luces del techo. «Todos de pie para el honorable juez Juan Valdez», anunció el alguacil. Todo en la sala se sentía diferente ahora. La tensión. La energía. El juez mismo parecía cambiado, su expresión ya no distante y rígida, sino profundamente personal. Antes de proceder con los cargos contra el señor Morales, comenzó el juez Valdez, este tribunal primero escuchará testimonios relevantes sobre los antecedentes del acusado, ya que pueden impactar significativamente estos procedimientos. Ramón parpadeó sorprendido cuando el coronel Néstor Bravo dio un paso adelante y tomó el estrado de los testigos. Aunque ahora mayor, su postura seguía siendo erguida, su presencia inconfundiblemente militar. Tras prestar juramento, se dirigió a la sala con autoridad clara y deliberada. «Mi nombre es coronel Néstor Bravo. Actualmente estoy destinado en Fuerte San Martín. Conozco al sargento de primera Ramón Morales desde nuestro despliegue en Irak en 2003. Hizo una pausa, luego se volvió para mirar directamente a Ramón. «Este hombre salvó las vidas de 17 de nuestros soldados cuando nuestro convoy fue emboscado cerca de Faluya. Bajo fuego intenso, se puso al volante de un camión de combustible en llamas y lo alejó de nuestra posición. Sufrió quemaduras de segundo grado en el proceso, pero sus acciones evitaron una explosión masiva que habría matado a todos en ese camino». Un murmullo recorrió la galería, pero Bravo no había terminado. Más tarde ese mismo día, el sargento de primera Morales llevó a un médico herido, el soldado de primera clase Juan Valdez, 2 millas a través de terreno hostil, aunque tenía metralla incrustada en su pierna. Todas las miradas se dirigieron al estrado. El rostro normalmente compuesto del juez Valdez se quebró por un breve segundo. Dio un asentimiento silencioso, confirmando cada palabra. El fiscal se puso de pie, su incomodidad evidente. «Su señoría, aunque el testimonio del coronel Bravo ciertamente habla del pasado del acusado, el hecho es que el señor Morales cometió robo». «Si me permite continuar», dijo Bravo, con calma pero con firmeza. «Durante nuestra revisión de los registros de servicio del señor Morales, descubrimos un error administrativo significativo. En 2008, durante una migración de base de datos, sus beneficios y pensión fueron terminados por error. Asuntos de Veteranos había enviado el papeleo a una dirección desactualizada. Nunca lo recibió. Desde entonces, el señor Morales ha tenido derecho a $1,370 al mes en pensión, junto con cobertura médica completa por sus lesiones relacionadas con el servicio. Eso equivale a más de 15 años de beneficios no pagados, sumando más de $246,000. Un silencio pesado se asentó sobre la sala.
En la mesa de la defensa, Ramón se quedó atónito. Sus manos, marcadas y callosas, apretaron el borde de la mesa para estabilizarse. Y hay más, agregó Bravo, produciendo una carpeta. Dentro hay declaraciones juradas firmadas por 5 de los antiguos miembros de su unidad, cada una afirmando su integridad, su valentía y su liderazgo. Incluida está una carta personal del general García, cuyo hijo, el teniente Miguel García, también estuvo entre los salvados durante esa misma emboscada. El juez Valdez finalmente se volvió hacia Ramón, y por primera vez durante toda la audiencia, su voz se suavizó. «Señor Morales, ¿podría acercarse, por favor?» Ramón se levantó con vacilación, con la incertidumbre escrita en su rostro. Lentamente, se acercó al estrado, aún sin entender la plena gravedad de lo que estaba ocurriendo. La voz del juez era firme, pero la emoción persistía justo debajo de la superficie. «Normalmente, estaría obligado a recusarme de cualquier caso que involucre una conexión personal», comenzó. «Pero ayer no lo reconocí. No fue hasta que leí su registro de servicio que me di cuenta. Usted fue quien salvó mi vida hace todos esos años en Irak». Un jadeo colectivo recorrió la sala, todas las cabezas girando hacia Ramón. Quitándose las gafas, la expresión del juez Valdez se suavizó, la barrera formal entre ellos desmoronándose. «He pasado casi 20 años buscando al hombre que me sacó de ese tiroteo. Solo sabía su apellido, Morales», gritado entre el ruido de la guerra. Cuando Ramón finalmente habló, su voz era grave, desgastada por el desuso. «Solo estaba haciendo lo que me entrenaron para hacer, señor». «No», dijo el juez, sacudiendo la cabeza. «Usted fue mucho más allá de su deber. Y este país ha fallado en su deber hacia usted». Dirigiéndose al fiscal, el tono del juez Valdez se estabilizó nuevamente. «Dadas estas circunstancias extraordinarias, el Estado tiene la intención de seguir adelante con la acusación». El joven fiscal, ahora visiblemente afectado por lo que había sucedido, se puso de pie y asintió con respeto. «Su señoría, el Estado solicita formalmente desestimar todos los cargos contra el señor Morales, con prejuicio». El juez no perdió tiempo. «Así se ordena», declaró. «Señor Morales, queda usted en libertad. En nombre de este tribunal, y de este país, le ofrezco una sincera disculpa por los años de injusticia que ha soportado». Ramón permaneció inmóvil, el peso del momento asentándose. Se quedó allí, atónito, como si no supiera cómo responder. Entonces las puertas traseras de la sala se abrieron una vez más. Una mujer de unos 30 años entró, escaneando la sala con ojos llenos de lágrimas. Cuando vio a Ramón, se acercó rápidamente hacia él. «Tío Ramón», susurró. «Soy yo, Ana Belén. La sobrina de Clara. Hemos estado tratando de encontrarte durante tanto tiempo». Cualquier fuerza que Ramón había mantenido se quebró entonces. Sus hombros cayeron, y mientras Ana Belén lo abrazaba, él se dejó sostener, su primer abrazo en años que no venía con esposas o sospecha fría. Afuera, la historia ya había explotado. El coronel Bravo, enfrentando un muro de micrófonos, hizo una declaración firme y conmovedora. «Esto no se trata solo de un hombre», dijo. «Se trata de miles, miles de veteranos como Ramón Morales, que han sido abandonados por un sistema que una vez arriesgaron todo por proteger. Hoy, comenzamos a cambiar eso». Para cuando se puso el sol, Internet había reclamado la historia. Vídeos desde dentro de la sala se volvieron virales. Helicópteros de noticias sobrevolaban el juzgado mientras Ramón salía, afeitado, vestido con ropa recién donada, flanqueado por el coronel Bravo y el juez Valdez, ya no presidiendo, sino presente como un ciudadano agradecido. Incluso el señor López, el dueño de la tienda que originalmente presentó los cargos, se abrió paso entre la multitud. «No sabía quién eras», dijo, con la voz temblorosa. «Todo lo que vi fue a un hombre causando problemas. Nunca imaginé, estoy avergonzado». Ramón lo miró por un largo momento. No habló. Solo dio un pequeño asentimiento, demasiado abrumado para encontrar palabras. En 2 días, una Fundación Nacional de Veteranos creó un fondo de apoyo en nombre de Ramón. Las donaciones llegaron en masa. En menos de 48 horas, ya había superado los $200,000. Las redes sociales se iluminaron con historias, otros veteranos, otras familias, cada una resonando con el mismo tema,
Esto podría haber sido mi papá, mi hermano, mi hermana, mi amigo. La presión creció rápidamente y para el fin de semana, Asuntos de Veteranos había anunciado una revisión exhaustiva de todos los casos de beneficios previamente terminados. Más tarde, lejos de la prensa y el ruido, el juez Valdez finalmente tuvo el momento privado que había esperado décadas. Me llevaste más de 2 millas ese día, dijo suavemente, mirando a Ramón a los ojos. Metralla en tu pierna. Ni siquiera dejaste que los médicos te trataran hasta que me estabilizaron. Ramón se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Estabas en peores condiciones. El juez sonrió débilmente. Dijiste algo ese día. Nunca lo olvidé. Estaba entrando y saliendo de la conciencia, y me dijiste, solo sigue respirando, pequeño. Tu historia no ha terminado. Hizo una pausa, su voz se quebró por un momento. Esas palabras se quedaron conmigo. Me mantuvieron luchando. Me ayudaron a superar la recuperación. Son la razón por la que me convertí en juez. Quería pasar mi vida ayudando a otros de la manera en que tú me ayudaste. Ramón no respondió de inmediato. Solo estudió al juez por un momento, no como un hombre en una toga, sino como el joven médico que una vez arrastró a través de disparos. Me alegra que algo bueno saliera de eso, dijo finalmente. No fue solo algo bueno, respondió Valdez, con un tono suave. Todo lo que tengo, mi carrera, mi familia, la oportunidad de hacer una diferencia, existe porque no me dejaste atrás. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Ramón sonrió. Una sonrisa real. Una que iluminó sus ojos. Ningún hombre queda atrás, dijo, casi para sí mismo. Eso no era solo un dicho para mí. 3 días después, Ramón regresó al juzgado, pero esta vez, no como acusado. Estaba en los aposentos del juez Valdez vistiendo un traje nuevo y elegante. En su pecho, sus honores militares largamente postergados brillaban, la estrella de bronce, el corazón púrpura, y una fila de cintas que contaban una historia silenciosa de coraje, dolor y lealtad. Un representante de Asuntos de Veteranos le entregó un cheque formal, compensación por años de pensión perdida, más un acuerdo adicional por la falla administrativa que le había quitado más que solo dinero. Le había quitado su dignidad, su estabilidad, su lugar en el mundo. Mientras las cámaras hacían clic y los reporteros se acercaban, Ramón se aclaró la garganta para hablar. No quiero la compasión de nadie, dijo Ramón, con voz firme. Solo espero que aquellos que vengan después de mí no sean dejados atrás como yo lo fui. Lo que comenzó como un momento tranquilo en la sala encendió rápidamente una discusión a nivel nacional sobre el tratamiento de los veteranos. La historia de Ramón fue citada en audiencias del Congreso. Su nombre apareció en una legislación propuesta destinada a reformar el sistema de beneficios de asuntos de veteranos. Esa poderosa fotografía, Ramón cargando al niño afgano herido, resurgió en línea. Pero esta vez, se combinó con un contraste marcado, una imagen de él sentado solo en una acera de la ciudad, envuelto en una chaqueta gastada, olvidado por el sistema que una vez sirvió. Las imágenes lado a lado tocaron una fibra sensible. Una sola pregunta no expresada resonó en todo el país: ¿cómo dejamos que esto pasara? Ramón Morales, largo tiempo invisible para el mundo a su alrededor, de repente se convirtió en un símbolo que nadie podía ignorar. 6 meses después, Ramón se mudó a Villa de Veteranos, una comunidad de vivienda de apoyo no muy lejos de donde una vez deambuló por las calles. El pequeño apartamento, modesto pero cálido, fue el primer hogar real que tuvo desde que Clara falleció. Sus pertenencias eran pocas, pero una pared destacaba, un homenaje tranquilo lleno de fotos enmarcadas. Clara sonriendo en su vestido de novia. Su escuadrón en Irak. Y una nueva adición, el de pie junto al juez Valdez en una ceremonia de reconocimiento de veteranos. Aunque rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevistas, Ramón aceptó invitaciones para hablar en escuelas locales. No dramatizó su historia, ni suavizó las partes duras. Simplemente dijo la verdad, sobre el servicio, el sacrificio y lo que pasa después de que las titulares se desvanecen. Adolescentes que rara vez escuchaban en clase se inclinaban hacia adelante en sus asientos cuando él hablaba. No predicaba. No actuaba. Solo hablaba claramente, desde un lugar de experiencia vivida. Cada tarde, se podía encontrar a Ramón en un banco en un parque de la ciudad, viendo a los niños reír y jugar.
A veces era el mismo banco en el que se había acurrucado durante inviernos amargos. Ahora, era un lugar tranquilo de reflexión, un asiento de paz en lugar de supervivencia. Fuera del juzgado de ciudad, se develó una nueva placa de bronce. Su inscripción decía: La justicia es recordar a aquellos que alguna vez fueron olvidados. Junto a las palabras, un relieve esculpido mostraba a Ramón en uniforme, cargando a un soldado herido a través del caos, el mismo juez Valdez, enmarcado por la bandera. Durante la dedicación, el alcalde dio un paso adelante para hacer un anuncio. La ciudad lanzaría un fondo legal permanente para veteranos sin hogar. Se llamaría la Iniciativa Morales. Más tarde ese año, un niño de 10 años que una vez vio a Ramón recolectar botellas escribió un ensayo conmovedor para el periódico de su escuela. Sus palabras eran simples, pero poderosas. No todos en ropa rota son malos. Algunas personas llevan recuerdos en su lugar. El ensayo ganó el primer lugar en una competencia a nivel de la ciudad y fue leído en voz alta en una reunión del gobierno local enfocada en abordar la falta de vivienda. Ramón mantuvo contacto con el juez Valdez. Los dos se reunían de vez en cuando, y ocasionalmente, Ramón se unía a la familia del juez para la cena del domingo. Durante una visita, el hijo del juez, con ojos llenos de curiosidad, hizo una pregunta que quedó en el aire. «Señor Morales, ¿no estás enojado por haber estado sin hogar todos esos años?» Ramón tomó aire, luego respondió en voz baja: «No, no estoy enojado. Solo quiero que aquellos que vengan después recuerden a los que vinieron antes». En el Día de los Veteranos, Ramón se mantuvo erguido en Fuerte San Martín, vestido nuevamente con uniforme completo. Ante una multitud de civiles, miembros del servicio y compañeros veteranos, dio un paso hacia el micrófono. «Una vez estuve de pie para defender este país», dijo. «Y ahora, después de todo este tiempo, el país se ha levantado por mí». Hizo una pausa, luego agregó con fuerza tranquila: «La bondad no siempre es rápida. Pero nunca es demasiado tarde. Solo hace falta alguien dispuesto a esperar lo suficiente». Mientras se alejaba del podio, un silencio llenó el aire. Luego, sin una palabra, toda la multitud se puso de pie en un saludo silencioso. Reclutas jóvenes, comandantes experimentados y veteranos envejecidos, todos de pie con un gesto compartido de respeto. Ramón devolvió el saludo. Su mirada era firme. Su espalda recta. Ya no miraba el concreto bajo sus pies. Ahora, sus ojos estaban levantados, enfocados en el camino por delante. Porque la justicia, aunque pueda tomar su tiempo, nunca desaparece realmente. Sigue haciendo lo correcto, incluso cuando nadie parece notarlo. El mundo eventualmente se pone al día. ¿Alguna vez has mantenido tu posición cuando nadie más lo hizo? Comparte ese momento. Y si esta historia te conmovió, suscríbete a Narraciones Desveladas, donde la verdad, la resiliencia y la justicia nunca se olvidan.